Vamos a hablar acerca de que el metabolismo no está roto, pues de los 30 años. Es un mito bastante extendido. A partir de que uno va creciendo, ya es mucho más difícil ver cambios. Gente que escribe para empezar, que ya tiene más de 30, 35, está costando ver un cambio y empiezan a atribuirle cada vez más fuertemente la responsabilidad de las hormonas, al metabolismo. Nosotros tendemos a pensar eso, ya sea o porque estamos muy fuera de forma, porque estamos muy gordos, porque estamos muy, no sé, sedentarios, lo que se te ocurra, o porque estamos más no sé, pasados los 30, 40, como podría ser el tema como nos somos. Y echarle un poco la culpa como al material, más que al tema de la voluntad, ¿no? Y muchas veces se culpa la edad, se culpa el material, digamos, la estructura. Puede faltar la autocrítica, como puede faltar el conocimiento. Si bien es cierto que hay una cierta merma, hay una acumulación de errores que la gente probablemente desconoce, es lo que hace que no puedan ver cambios y que cuando uno empieza a estructurar el proceso, resultados llegan. A partir de ahí uno empieza a ver resultados. Una gran diferencia de una persona de 40 años versus 20 años está en el estilo de vida, las prioridades, las responsabilidades y las demandas de la vida. Hay personas que van al gimnasio y infraentrenan, sino que van hace 30 años al gimnasio y mueven la misma mancuerna que hace 30 años. La mayoría de personas, sobre todo eso de 40 años para arriba o 35 años para arriba, la mayoría tiene un porcentaje de grasa muy alto. Si bien el metabolismo no es el mismo que hace 10, 15 años, no quita que mejorando lo que aplica, la nutrición, el entreno y el descanso, vas a lograr bajar ese porcentaje de grasa súper alto. Pérdidas de grasa son prácticamente siempre viables y nunca vamos a tener el metabolismo lo suficientemente roto como para no poder llevarlas a cabo. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Sin Química Podcast. Hoy tenemos un podcast muy especial. Vamos a hablar acerca de que el metabolismo no está roto después de los 30 años, y tus hormonas tampoco. Es un mito bastante extendido de que a partir de que uno va creciendo ya es mucho más difícil ver cambios. Uno le suele atribuir mucha responsabilidad a esos factores, que en realidad lo que uno no sabe es que está cometiendo un montón de otros errores en el entrenamiento, en la nutrición, que no te permiten ver los resultados que estás buscando, perder grasa o ganar masa muscular. Pero bueno, antes de profundizar, voy a saludar a mi compañero como siempre. Hola Fran, ¿cómo estás? Bien aquí, contento entonces de grabar. Llevamos ya una semanita sin grabar, así que contento de poder recuperar ahí el hilo, porque la verdad es que esto siempre es interesante poder charlar estas cosas. O sea, nosotros siempre nos encontramos con situaciones de esto, como el tema de hoy, ¿no? Hablando con los chicos que llevamos, entonces siempre es grato ahí entregar esta visión compartida. Sin dudas. Y es algo que, sobre todo con la gente que me escribe para empezar, que ya tiene más de 30, 35, arriba de los 40, ni hablar, También. de que Mm. ya le está costando ver un cambio y empiezan a atribuirle cada vez más fuertemente la responsabilidad de las hormonas, al metabolismo, depende de cuál sea el objetivo, ¿no? Pero generalmente suelen ligar esas dos cosas, y suelen justificar su estancamiento, su falta de resultados y su frustración a esos factores que ahora vamos a ir charlando, vamos a ir profundizando, que si bien es cierto que hay una cierta merma del metabolismo, de las hormonas, de la fisiología va cambiando, el cuerpo de una persona de más de 40 eh, es diferente al de alguien que tiene 20 años, pero ese no es el factor por la que él no está viendo resultados. Sí, hay una acumulación de errores que la gente probablemente Mm. desconoce en su totalidad, que es lo que hace que no puedan ver cambios y que cuando uno empieza a estructurar el proceso, los resultados llegan. Empezás a acomodar la nutrición, empezás a entrenar mejor, empezás a acomodar el descanso, empezás a sistematizar muchas cosas, a ser consciente de lo que comes el fin de semana, de lo que comes en la semana también en el día a día, que muchos no le pierden el hilo. Y bueno, a partir de ahí Mm. uno empieza a ver resultados. Así que bueno, no sé, no sé si querés arrancar con algún caso o algún ejemplo que te haya pasado de esto. Sí. Sí, de hecho, justo el otro día estaba, bueno, en mi gimnasio ahí con las chicas.
estábamos justo charlando de esto. Una de las chicas quería como empezar a llevar la alimentación, quería preocuparse un poquito más de la parte, digámoslo así, que no sea solo el entrenamiento. Y por ahí, claro, salieron estos temas, empezamos a charlar un poco del tema de la alimentación, del tema de cómo se podía, obviamente, encauzar una pérdida de grasa. Y ella tenía este miedo de que, claro, ella decía, ya tengo 39 años, entonces estamos como limitados por eso, quizás ya no es tan fácil. Y por ahí tenía esa inseguridad de pensar, como ese miedo que todos tenemos muchas veces de no querer hacer un esfuerzo en vano, de no querer así como darse con una pared y pensar que hizo todo un esfuerzo como para migaja o para no lograr el objetivo. Entonces, bueno, es súper válido, obviamente, y por ahí la fui guiando de que en el fondo no va por ahí el tema. O sea, muchas veces nosotros tendemos a pensar eso, ya sea o porque estamos muy fuera de forma, porque estamos muy gordos, porque estamos muy, no sé, sedentarios, lo que se te ocurra, o porque estamos más no sé, pasados los 30, 40, como podría ser el tema como nos somos, y echarle un poco la culpa como al material, más que al tema de la voluntad, ¿no? De si somos capaces de hacerlo o no, si somos comprometidos, si vale la pena para nosotros y tal. Y la verdad lo que uno tiende a ver es que el cuerpo responde igual. Evidentemente que, como bien dices tú, quizás cuando tenemos 20 años, las hormonas están en su pico, quizás todo está alineado para que sea lo más óptimo posible, pero que las cosas no estén en su punto para sacar el máximo partido, no es obviamente una, una excusa, ni mucho menos de que no podamos lograr el objetivo. O sea, obvio que sí, siempre. Ahora, igual pasa muchas veces que por ahí se escucha, uno escucha hablar de ese caso lejano, de esa persona en particular que tenía un tema hormonal, pero muchas veces esos casos son las minorías absolutas cuando pueden haber este tipo Sí, de cosas. sí, Y algo, a por veces ejemplo, no es que... de tiroides puede llegar a afectar, por Claro. ejemplo, tanto para Sí. una ganancia de peso, dificultad o una dificultad para la pérdida de grasa, pero lo mismo, Mm. son casos puntuales, gente que tiene problemas y que está medicada. Entonces ahí, en cierto contexto, Ese es el punto. Pero están medicados, ese es el tema. Un hipotiroidismo subclínico o sin medicación, claro, ese es un caso súper real de una persona que va a tener dificultades. Pero cuando están medicados y están en orden, la verdad es que igual se va a poder, igual se va a lograr el objetivo. O sea, la fisiología no se rompe, porque al final igual uno sigue operando de la misma manera. Entonces, de repente uno tiene que ir despejando esas dudas y bien. No sé, yo por ejemplo tengo el caso de un chico partimos 96 kilos. Y yo que me imagino que también te debe haber pasado. 96 kilos, el chico muy sedentario, de esos chicos que pasaban todo el día videojuegos y tal, y pero joven, 25 años. Y el tipo, bueno, obviamente partimos con calorías de mantención. Ni siquiera fue como comamos menos, o sea, fue como comamos lo que te corresponde por la ecuación, digámoslo así. Y el chico no dejó de bajar hasta los 87 kilos. O sea, no tuve que tocar las calorías ni hacerle un déficit directo hasta los 87 kilos. Fueron 3 meses bajar y bajar y bajar tranquilamente. Y recién en los 88, 87 empezamos a reducir un poquito las calorías y tal, y terminamos en 82 kilos. O sea, fue súper buena recomposición corporal. El chico triplicó las cargas en el gimnasio. sí. Entonces, un muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Acá la gente comete muchos errores juntos que terminan como eso, frustrándolos, de que mucho esfuerzo sea en vano y que no terminan viendo resultados. Pero bueno, acá se combina Mm, un poco la falta de conocimiento, que bueno, eso es bastante normal, porque alguien, o sea, no está formado para conocer exactamente las calorías que tiene que comer, cómo tiene que entrenar, pero bueno, se junta ese aspecto con expectativas irreales de progreso. Una gran diferencia de una persona de 40 años versus 20 años está en el estilo de vida, las prioridades, las responsabilidades y las demandas de la vida. Alguien con 40 años, mm, hijo, trabajo, cuentas, alquiler, casa, hipoteca, lo que sea. O sea, si bien quiere cambiar el físico, tiene un montón de responsabilidades que probablemente estén por encima. En cambio, alguien que tiene 20 años, 25, que vive con los padres, que su estrés de la vida es muy bajo y que su preocupación única, además de estudiar, es
ponerse El fuerte, objetivo. tiene un montón de Mm, recursos y más disponibles, tiempo, energía, para poder dedicarle al proceso, ¿bien? Entonces se junta un poco todo eso también con errores propios de la ejecución, ¿no? El fin de semana, que uno se tiende a veces a ir, comida emocional, con respecto a eso, mm, suele canalizar mucho estrés por la comida, placer por la comida. Entonces termina siendo ingestas muy grandes, mucho más de lo que uno cree. Dice, bueno, salí a comer, pero comí menos y me cuidé, y que en realidad probablemente haya comido menos de lo que comería en otras circunstancias, pero sigue comiendo más de lo que necesita. Errores de mm, entrenamiento que no realmente no genera un estímulo suficiente para mejorar, para crecer. ¿Cuántas? O sea, yo mm. trabajé en gimnasio años Sí. y años de mi vida y veo a las mismas señoras que hacen la misma clase de pilates, la misma clase de body pump o algo similar, Mm, que tienen cargas ínfimas y que obviamente no van a ver cambio en la parte muscular al llevar un estímulo de ese estilo. Entonces, se cuenta una mm. combinación de cosas, expectativas, errores, falta de conocimiento, y dentro de esa falta de conocimiento quería agregar el hecho de no buscar ayuda. O sea, uno no tiene las Sí, herramientas es para que, poder lograrlo. Ya probaste por tus medios y no lograste avanzar. ¿Por qué vas a seguir intentando solo? ¿Por qué no buscas a alguien que te ayude a conseguir los resultados que vos querés? Porque, sin embargo, mm, eso es lo más importante, ¿no? sí, ¿no? Y muchas veces pasa también que el círculo inmediato de las personas, de repente no, como que son también, tienen la misma idea de repente de como, no, espera, no, todavía no, como, no sé, a mí me pasó, por ejemplo, cuando estaba pensando en contratar entrenador, que también como que muchas personas me dijeron, de hecho mi círculo inmediato muchas veces, era como, no, todavía puedes mejorar solo y tal, y uno que lleva el proceso sabe que no está mejorando hace rato, entonces de repente uno tiene se deja influenciar también por las personas que saben incluso menos que uno Mm. de cuánto te ha costado y de repente te termina influenciando de esa manera. De hecho, bueno, hablando un poquito del tema que mencionaste recién, ¿no? De esta señora, que el body pump y que este tipo de disciplinas que Pero son hago efectivas un paréntesis físicas. ahí. Hay personas que Mm, no solamente por ir a clase, hay personas que van al gimnasio y infraentrenan. O sea, mm. no es por ir a la Sí, clase, sí. sino que van hace 30 años al Es que gimnasio y mueven la hablando. misma mancuerna que Mm. hace 30 años. Entonces, Sí, de hecho, justo ese es el punto que me gustaría tocar, que muchas veces se culpa la edad, se culpa el material, digamos, la estructura, pero de repente pues puede faltar la autocrítica, como puede faltar el conocimiento. Entonces, por ejemplo, el análisis aquí interesante es que muchas veces las personas que de repente uno vemos que empiezan a jugar fútbol, que empiezan a hacer deportes, que empiezan a moverse un poco más que el trekking y tal, muchas veces ven una mejora al principio, entonces eso los motiva. Puede ser que bajen un poquito de peso, que ven quizá alguna mejora física de algún estilo, pero ¿por qué esa mejora no se mantiene en el tiempo? Es la misma razón de por qué las personas que llevan entrenando en el gimnasio un tiempo también dejan de ver resultados en un momento. Y es porque no hay una lógica de ir progresando, de hacerlo progresivamente más difícil. Obviamente en el fútbol sería extremadamente complicado asegurar una carga progresiva de alguna manera, o sea, sprintar cada vez más rápido, no sé, saltar cada vez más alto, no tiene sentido. Entonces, por ahí esa es la cosa que donde todos se caen, que en el fondo no le hacen un correcto seguimiento al proceso, no se encargan de que cada serie o cada semana sea un poquito más difícil y finalmente caemos siempre en lo mismo, que básicamente tenemos dos, tres variables que son las más importantes. Obviamente en el caso, por ejemplo, de perder grasa van a ser una y en ganar masa muscular van a ser otra, pero más o menos se repiten. Que en caso de perder grasa es mantener obviamente un control sobre la ingesta, saber cuánto gastas, saber cuánto tienes que comer y obviamente entrenar pesado para que lo que se pierda sea efectivamente grasa y no sea masa muscular. Y en el caso del volumen, es básicamente progresar en el tiempo, asegurando una ingesta mínima, digámoslo así, para que el cuerpo se sienta cómodo para seguir haciendo y para favorecer eso. Pero eso es lo más importante. Y realmente se van diluyendo en distintas cosas que no atacan el problema.
Sí, ¿ya? Entonces, yo creo que ahora lo que tenemos que enfocar es un poquito explicar por qué no se rompe el metabolismo. bien. Ahora, vamos con eso. El hecho de, bueno, el metabolismo y las hormonas cambian a lo largo del tiempo. Eso es un hecho, eso no estamos negando, de que es diferente la fisiología, pero el impacto o el deterioro, mejor dicho, es mucho menor o impacta o tiene un impacto mucho menor en el físico y en el Sí. resultado exterior, menor de lo que uno cree. Entonces, el metabolismo va Mm, quemando 50, 100 calorías menos por día a lo largo de cada año que va pasando. eh, va, se va dificultando un poquito más la pérdida de grasa, pero eso no hace que vos no puedas lograr un porcentaje de grasa bajo, porque encima la mayoría de personas, sobre todo mm, eso de 40 años para arriba o 35 años para arriba, la mayoría tiene un porcentaje de grasa muy alto. Muy alto. Tiene chichas bien marcadas, no se ve los abdominales ni un mm. poco, bastante flácido, Ni a palos. no Mm, solamente en el abdomen, sino también en la espalda, en los brazos, en el pecho. O sea, el porcentaje de grasa bastante alto. Entonces, si bien el metabolismo no es el mismo que hace 10, 15 años, eh, no quita que uno mejorando lo que aplica, la nutrición, el entreno y el descanso, vas a lograr bajar ese porcentaje de grasa súper alto. Como vos decís, fíjate que ni siquiera sin entrar en hacer dieta, sin entrar en déficit calórico, ya mm, tu cliente fue haciendo una gran recomposición. Yo tengo clientes como Mariano, como Lucho, mm. tengo muchos, más de 35, de 40, con hijos, con trabajo, que han logrado abdominales. Lucho inclusive llegó, no sé, a un 8% de grasa. Todo rajado, Sí, sí lo todo vi, sí lo vi. rajado. Tremendo. Abdominales, Mm, hombros, espalda, o sea, es tremendo. Entonces, mm. tal vez no tenés la misma potencia que lo primero, pero tenés la potencia suficiente para lograr los cambios que vos querés. La testosterona es lo mismo. Si bien no tenés Sí, la sí. misma producción, no es la edad lo que merma tus resultados, sino un mal sueño. La testosterona se produce en el sueño y tiene un gran impacto también en la masa muscular. Entonces, ¿cuántas personas de más de 40 años o 30 años que ya tienen otra responsabilidad en la vida, sobre todo trabajo más hijos? Bueno, vos sos padre, yo voy a ser padre. Ya sabemos que las prioridades son Mm, distintas y que el tiempo que le podemos sí, dedicar totalmente. es menor, está más acotado. Entonces, el sueño es importante, la nutrición es importante, el entrenamiento es importante, El cortisol es el enemigo. 100%. Entonces, ¿qué afecta el poder ganar masa muscular? La testosterona que va bajando un 1% por año, o sea que de los 30 a los A partir 40 de los tenés un 40, creo. 10% menos de testosterona, o que Mm, tenés un mal sueño, que tenés estrés crónico, que no sabes entrenar, que recortás los carbohidratos porque sí, porque querés bajar y el alcohol. recortás todo y no tenés energía para entrenar. Que empezás a entrenar 5 días y después pasas a 3 después a uno porque no pudiste, y después te frustrás, parás, dejás. Mm, Entonces, esos son un poco los errores. Déficit calórico agresivo y mal hecho, meter mucho sí, sí. O entreno, sea, cuando uno hace cambios. sacar carbohidratos de la dieta. Las carbohidratos, justamente, si vos pensás que el metabolismo está atrofiado, lo que te va a potenciar el metabolismo son los carbohidratos. Eso es lo que va a hacer que tus mitocondrias se pongan a trabajar. Y bueno, Mm, sueño, inconsistencia, creo que esos factores son los más repetidos en general. sí, sí, yo creo que el tema de la estructura, como dices tú, uno de los errores más comunes es tirar toda la parrilla de una sola vez. Eso es Pero eso muy, es muy muy normal, común. 100%. Sí, sí. Y de repente pasa que se pueden atrotar 3 veces a la semana, se pueden hacer un déficit calórico muy agresivo, por desconocimiento muchas veces, pero 1000 calorías menos. Sacan toda la comida Se pueden social entrenar, y le mm, dura una semana. se pueden entrenar muchas veces a la semana, muchas más de las que realmente pueden cumplir. Entonces se hace algo insostenible y después no tienen nada más que agregar. Entonces, y más encima, así como guinda, ni siquiera están siguiendo el proceso.
están invirtiendo en todo ese esfuerzo, pero ni siquiera se están pesando todos los días, ni siquiera se están No midiendo los tienen idea perímetros, de ni cómo siquiera se están sacando gestionarlo. fotos. Entonces, claro, eso va generando obviamente un desgaste muy temprano que te hace obviamente abandonar a los 20 días de repente, o sea, como que no. Entonces, siempre tiene que ser algo progresivo, tiene que ser más que ayer, pero evidentemente, pero pensando en que pasado mañana vaya a poder ser un poquito más también. Eso es fundamental. Entonces, de repente, el error más común vendría siendo ese, culpar el empedrado, que es básicamente esto, ¿no? Culpar la condición física actual, culpar la edad, etcétera, cuando realmente siempre vamos a tener la capacidad de tomar el proceso y de tomar las riendas del proceso. Y la otra, obviamente, es no tener estructura. Lo que no se mide es imposible que se pueda mejorar en el tiempo o que te puedas estar seguro de que va mejorando. Entonces ahí se genera un error que también es frecuente y es que vas desconfiando de lo que estás haciendo. Porque como dije al principio, nadie quiere hacer un esfuerzo en vano, nadie quiere estar esforzándose por algo que no está seguro que lo va a ayudar. Entonces, obviamente es válido que si estás en esa situación, termines desertando, porque nadie quiere, obviamente, ese daño, ¿no? Que es como el daño al ego, daño a muchas cosas de pensar que estás haciendo boludeces y que no te van a llevar al objetivo. Entonces, por eso es importante seguir una estructura. Puede ser muy básica, pero eso ya es mucho mejor que, que obviamente ir a la deriva. Mira, yo en mi asesoría tengo más de 10 personas arriba de los 40. Con todas hemos logrado tremendos cambios. Mm, Y bueno, yo tengo un poco como el orden de prioridades que yo aplico, la solución para lograr esos cambios, sostenerlos en el tiempo y sobre todo no caer en un rebote posterior a un proceso, a una primera etapa exitosa, ¿no? Que eso suele pasar bastante. Cuando hacen las cosas uno muy rápido y que no se pueden mm, sostener. Lo que acabas de decir es lo primero y lo más fundamental, dar una estructura, un paso a paso totalmente acorde a las capacidades y disponibilidad de la persona, ¿no? Y esto se escucha mucho, pero es lo más importante. Por ejemplo, yo tengo personas que son más principiantes en esto, o sea, que por ahí no llevan mucho tiempo o muchos años entrenando, muy poquito, que tal vez su experiencia haciendo mm. dieta y cuidando la alimentación es bastante baja, que nunca controlaron una variable. Ok, la exigencia que yo le voy a plantear a esas personas es muy diferente a, por ejemplo, el caso de Lucho, que dije que logró un físico tremendo, el que él ya venía hace años entrenando. Entonces, lo mismo, el punto inicial es muy diferente, pero no quita que cada uno pueda ver los resultados o muchos resultados acorde del punto en donde están. Entonces, Mm. dentro de este seguimiento, por ejemplo, para una persona más principiante que recién arranca, ya con que entrene 2, 3 veces a la semana, que sea simplemente consciente de la alimentación, que meta proteína, fibra, verdura, fruta en todas las comidas, de que el fin de semana no sea un descontrol total, que haya cierto Sí, permiso, sí, eso es ¿bien? importante. Y que una vez a la semana vayamos controlando por lo menos la adherencia, cómo lo está pudiendo sostener, cómo está navegando las dificultades. Ya con eso, tengo personas que bajan 2, 3 kilos al mes y Sí, en 12 semanas, en 15 semanas, o sea, entre 3 y 4 meses, ya bajaron 6, 7, 8 kilos. Solamente cambiando sus hábitos y siendo conscientes y teniendo una sí, sí, de estructura, así hecho, como decís vos. Obviamente, ¿se puede ir más mm, rápido? Sí, pero esa persona no está en condiciones de poder hacerlo, de apretar el acelerador no, y y bancarse que no haya un mm, rebote. Ahora, a personas que ya tienen más tiempo entrenando, personas que ya tienen experiencia sobre todo con la alimentación y su día a día es más estructurado, que eso es muy importante, puedo exigirlo un poco más. Puedo apretar un poco más y poner objetivos más ambiciosos, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. ¿Qué es lo importante? Gestionar las expectativas en cada uno y eso es importante eh, para, para evitar este círculo de frustración y demás. Muchos, sobre todo los mm, principiantes, pretenden que van a progresar linealmente semana a semana. De que miran la balanza, no sé si te ha pasado alguna vez
sube un día la balanza y parece que, no sé, es el fin del mundo y que tiraron Sí. todo a la basura. Entonces tienen unas expectativas de Mm, progreso bastante irreales y parte del acompañamiento que yo le brindo es, ok, eliminar esa nube, eliminar esa emocionalidad, dar tranquilidad y seguir sí, ejecutando el plan y que todo se normalice y siga avanzando sin problema. Entonces, muy sí, sí. De importante el hecho, a veces acompañamiento en estos casos. totalmente. O sea, de hecho, a mí me pasa que llevo hartos chicos que son bastante jóvenes, también, o sea, de todo en realidad. Y los que son más jóvenes les pasa mucho eso, mucho, mucho. De repente pasa que van muy bien en el proceso, pero de repente tienen semanas un poquito más inconsistentes. Son chicos, por ejemplo, son el típico chico que tiene esa tendencia a que le cuesta comer mucho. Sos como hard gainer, digámoslo así. Y empieza a oscilar la báscula de una semana a la otra. Entonces, de repente un kilo más, un kilo menos, un kilo más. Y yo les digo, oye, tenemos que ordenarnos, etcétera. Y claro, es solamente el fenómeno de cargarse, descargarse de hidratos, ¿me entiendes? Entonces, pero ellos piensan que no están, que están perdiendo músculo y que algo está pasando. O por el contrario, cuando sube y no debería subir también. Entonces, obviamente uno tiene que poner en perspectiva las cosas. Y cuando uno hace las preguntas que son, digámoslo así, centrales, y es como, ¿estás siguiendo el plan al pie de la letra? ¿Cuánto comiste esta semana? ¿Cuál fue tu tendencia? Etcétera, etcétera, etcétera. Ellos mismos se van dando las respuestas. Y muchas veces pasa que, claro, a veces respetan las calorías, pero un día me comen 120 gramos de grasa, 200 de proteína y 200 de hidratos, y al otro día me comen 400 de hidratos. Entonces, obviamente, eso os hace bailar un montón la báscula, porque están cargando y descargando todo el Sí, tiempo. sí, sí. Entonces, claro, el acompañamiento ahí es súper clave y también el tema de entender que el progreso en el gimnasio, si bien es cierto, al principio es como casi lineal, al principio, eh, después se va alentando y uno tiene que tener claro cuánto está bien, cuánto está poco, y eso obviamente el acompañamiento es clave. Sí, sí, sí. Al fin y al cabo, lo que nosotros hacemos es darle ese accountability, ese grado de estructura y cumplimiento, ¿no es cierto? El hecho de rendir cuentas a muchas personas les sirve. Mm, Y bueno, también eso le ayuda a ser conscientes de el sueño que están teniendo, la cantidad de proteína que están comiendo, la fibra, si se está moviendo en el día a día. Hay gente que a veces hace 1000 pasos en el día, o sea, literalmente son sedentarios que entrenan. mm, Eh, y cómo están entrenando, si realmente se están exigiendo, sin entrar, o sea, todavía estamos muy lejos de entrar en un grado de exigencia como un culturista, simplemente controlando variables sí, simples que tienen un gran impacto que, bueno, hace que la persona pueda progresar más o menos. Y bueno, un poco el mensaje que queremos dar es que sí, alguien de 35 40 que hace un proceso con estructura y con consistencia supera ampliamente en resultados y en físico a alguien de 25 que entrena al azar. Así que la biología sí. no es un limitante en este caso, sino que los hábitos y la gestión del proceso son lo que te están frenando. Sí, no, y esto es muchísimo más dramático, o sea, este concepto, esta cosa que estamos diciendo, aplicable al tema de las pérdidas de grasa. O sea, las pérdidas de grasa son prácticamente siempre viables y nunca vamos a tener el metabolismo lo suficientemente roto como para no poder llevarlas a cabo. Es cierto que en términos de ganancia de masa muscular, la cosa se va haciendo un poquito más lenta. Y acá me gustaría hacer una pequeña comparativa entre cómo es el proceso para hombres y para mujeres. En el caso de las mujeres, que es algo que veo mucho porque mi gimnasio está orientado a ese público, es curioso, pero a lo largo de los años, como que no tienen más dificultades para ganar masa muscular, pero obviamente la menopausia ahí hace como un antes y un después. Pero antes de la menopausia, que puede llegar a los 48, puede llegar a los 47, la verdad es que pueden siempre llegar a obtener muy buenos resultados, muy así marcados. Incluso, bueno, después de la menopausia, igual, digámoslo así, pero el periodo hace un antes y un después, obviamente hay que reconocerlo. Y de hecho, muchas de las chicas que compiten en bikini a nivel profesional y tal, muchas tienen 42, 43, algunas incluso como Amor Fernández, que no es bikini, pero partió entrenando a los 40, 39 años, eh, y logró una cantidad de masa muscular, pero ridículamente alta.
Y en el caso de los hombres es mucho más lineal, pero también es mucho menos marcado. Y, y la verdad es que la mayoría de los chicos, incluso a los 40 y varios, pueden obtener físicos muy, muy buenos, muy buenos. Entonces, realmente nunca escudarse en esa excusa. Es un poco como el tema de la excusa de la genética, ¿no? Que si bien es cierto, hay genéticas mejores que otras, em, todos estamos habilitados para poder tener un físico muy estético, muy estético. 100%. Coincidimos al 100%. Así que bueno, si estás del otro lado y estás teniendo este problema de que crees que estás totalmente estancado por tu biología, por tu metabolismo, por tus hormonas, decirte que tenés esperanza 100%. En realidad, en el proceso estás cometiendo un montón de errores que no te estás dando cuenta, o no sos consciente de ellos, o no estás asumiendo la responsabilidad y la acción que eso requiere, y que lo que tenés que hacer es buscar a alguien que te ayude a ordenar todo eso e ir de a poco, de manera progresiva. Es fundamental no tirar toda la carne en la parrilla, como dijo Fran, sino ir progresivamente para no caer, no darte con la pared, no caer en frustración y estancamientos otra vez por intentar hacer algo que Mm, no podés sostener y que no está alineado. Y los cambios llegan, a veces te demoran un poquito más, pero en un año, 100% en un año, puedes hacer un cambio tan grande que sos irreconocible. Tengas 40, 50, tengo un cliente de 59 años viendo cambios, así que estoy 100% convencido de que se puede. Simplemente hay que tener las herramientas correctas, plantear el proceso de manera correcta y hacerlo y tener paciencia. Así que bueno, gracias mm. a todos por quedarse hasta el final del episodio y nos vemos en la próxima.